Hoy, mediante la parábola de la cizaña y el trigo, la Iglesia nos invita a meditar acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón. El bien y el mal que vemos en los otros. El que vemos que hay en el mundo. Nuestro discernimiento nos permite ver que estamos en medio del trigo y la cizaña. Sin embargo, no siempre resulta fácil darnos cuenta de lo que esto significa. Explícanos la parábola, le piden sus discípulos a Jesús, y nosotros hoy podemos hacer el propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, de nuestro trato cotidiano con Dios y con los demás. Tal vez le podemos decir también, Señor, explícame por qué no avanzo lo suficiente en mi vida interior. Explícame cómo puedo serte más fiel. ¿Cómo puedo buscarte en mi trabajo o a través de esta circunstancia que no entiendo o peor, que no quiero aceptar? ¿Cómo puedo ser un auténtico apóstol tuyo hoy? Es interesante ir aprendiendo lo que la palabra de Dios dice sobre sí misma, que en definitiva, en cierta manera, es lo que Dios dice sobre sí mismo, sobre lo que Él quiere decirnos. Si Dios es el que habla por medio de su palabra escrita, entonces quiere decir que Dios nos habla de sí mismo a nosotros y también nos habla de nosotros a nosotros. Parece un trabalenguas, pero es así. La palabra escrita es solo un medio, un instrumento por el cual Dios nos dice cómo es Él y cómo somos nosotros. Y yo podría agregar, y cómo quiere que seamos nosotros, que en definitiva es la conversión. Sintetizo esto que quiero decir, porque hoy estoy como medio enredado. Una cosa es hablar de la palabra de Dios escrita, la que encontramos en la Biblia, y por eso podríamos llamarla mejor Sagrada Escritura. Y otra cosa es hablar de la palabra de Dios con mayúscula, que para tu sorpresa y la mía, y yo lo aprendí en el camino neocatecumenal, es mucho más que la Biblia. Porque la palabra de Dios con mayúscula en realidad no es una cosa escrita, no es una transmisión oral, sino que es una persona, Jesús. Jesús es la palabra de Dios. ¿Comprendemos esto? Algo del Evangelio de hoy nos enseña algo muy profundo, y ya lo nombré antes, que es el interés de los discípulos por saber más, por comprender. No creyeron que se las sabían todas como muchos de nosotros. No creyeron que habían comprendido las cosas. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús dice que la mayor dificultad por la cual la palabra de Dios no da fruto en nuestras vidas es por la falta de comprensión o por la ignorancia? Somos ignorantes en las cosas de Dios, hay que aceptarlo, y por lo tanto en sus palabras. A veces nos convencemos de que las parábolas de Dios son una especie, por así decirlo, como de cuenticos así muy bonitos para niños, y creemos que las comprendemos fácilmente, pero la mayoría de las veces nuestra comprensión es superficial. Se queda ahí arriba nomás, sin tocar fondo. Y si no toca fondo, si no toca el corazón, no echa raíz, no termina de ser eficaz. Señor, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Qué bien hoy poder decirle a Jesús eso, pero con todas las palabras, explícanos algo más de lo que creemos que ya sabemos. Ayúdanos a comprender que en realidad no comprendemos nada. Ayúdanos a no darnos el lujo de decir que ya está, ya no necesitamos explicaciones, ya no necesitamos hacernos más preguntas. Dichoso aquel que pregunta siempre, porque siempre se da cuenta de que jamás puede saberlo todo. Dichoso aquel que al escuchar la palabra de Dios de cada día,
le dice a Jesús con humildad y sencillez: Señor, ¿me explicas mejor lo que dijiste? ¿Me explica lo mismo, pero bajado a mi tierra, corazón, a mi pobre comprensión? ¿Me lo explica, por favor, para que pueda vivirlo en mi vida? Dichoso el que cada día, hermano, se toma el trabajo de escuchar a Jesús y pedirle que sea Él mismo el que le explique, y no solo el sacerdote de turno, aunque nos puede salir bien, pero sino que sea Él. Dichoso el que no considera a la palabra de Dios algo más en su vida como un plus, ni la compara con cualquier escrito, sino aquel que toma conciencia de que es viva y eficaz, que da vida y cambia la vida, y de golpe se va dando cuenta que no hay palabras más eficaces que las palabras que salen de la boca de Dios. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos los unos por los otros. Soy el Padre Valmiro, párroco de las parroquias Nuestra Señora de la Anunciación y El Salvador en Caracas.